Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carle, 26 de julio al 1 de agosto. Hoy cambian los nodos del karma. Te dejé un video explicándotelo, bien corto, bien conciso, pero lleno de sabiduría. Cuando los nodos del karma cambia nuestra energía colectiva, hacia dónde debemos ir, qué es lo que debemos dejar atrás. Pero además, como va a haber un eclipse el 12 de agosto, es importante que tengas toda la información. Acuérdate que yo hablo del evento general y hablo del evento por signo, porque estos eventos interfieren en la vida de un nativo dependiendo de su signo solar o su signo ascendente. Ahora, si tú quieres información más precisa, con una consulta astrológica conmigo, que la puedes comprar en mi página web, ahí ves mejor las influencias de los eventos. Tu palabra clave esta semana: sabiduría, mi querido geminiano. Tú, que de por sí eres un signo muy inteligente, mucha sabiduría para ti esta semana. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Recuerda, como siempre, la invitación más cordial es a que te suscribas y actives las notificaciones. Los miércoles de tarot en vivo son muy chéveres, así que te invito. El número es el 19 y tiene que ver con orgullo. Y como siempre digo, no es orgullo de arrogancia, es el orgullo de reconocer tu valor, reconocer quién eres, sentirte orgulloso de ti, de lo que has logrado hasta ahora, de tus facultades, de tu sabiduría, que fue la otra carta que salió. Vamos a ver acá. Vienen hablando la justicia, viene en posición central la justicia, que es una carta muy ligada al merecimiento. La justicia y el emperador son cartas de triunfo. ¿Qué va a pasar esta semana en la vida de Géminis? Un triunfo total y absoluto, en donde Géminis es el líder de alguna situación que va a tomar en sus manos para resolverla, o se resuelve solo. Va a ocurrir un cambio sorpresivo, inesperado, que te va a llevar hacia una evolución, hacia sentirte mejor en un estado de ánimo, a no sentirte solo, a sentirte acompañado o parte de una comunidad. Un deseo que se cumple, una estabilidad llega esta semana a la vida de ustedes. Viene también un evento que te va a obligar a que tomes una decisión importante y contundente. Esta decisión tiene que ser tomada bajo dos factores. El primero es intuitivo, que se sienta bien en el corazón lo que estás eligiendo. Y el segundo es moralista, es decir, lo que vayas a escoger o lo que vayas a elegir esta semana tiene que ser desde tus creencias. No puede ser contrario a lo que tú crees, a tus valores o a tu ética. Es una semana en donde vas a vivir situaciones de estabilidad, situaciones de triunfo, situaciones de logro. Alguien te va a pedir un consejo esta semana, por eso te salió la carta de sabiduría, porque te van a venir a pedir un consejo, porque te van a pedir que dictes una charla, porque te van a pedir que te ocupes de algo, que asumas el control de una situación. Así que esta es una semana de alto valor para la vida de ustedes. Además, tu regente Mercurio ya está completamente directo esta semana. Tu salud, la suma sacerdotisa. Chicas del signo, chicas geminianas, si tienen algún tema ginecológico, si sienten algún tema hormonal, vayan al médico, háganse revisar. Si no, esta es una carta que puede estar hablando de un proceso de fertilidad, oportunidad de concebir o de agrandar la familia. Si ya tú no estás en edad de eso, el otro día me regañaron, me dijeron, es que ese horóscopo es para gente joven, y yo no sabía que el éxito tenía caducidad, por ejemplo. Pero bueno, uno no puede estar complaciendo a todo el mundo. Mujeres jóvenes, temas de fertilidad, temas de hormonales que hay que prestarle atención. Mujeres mayores que ya no tienen, o mujeres que no tienen, pero ni por aquí querer ser madres o nada que ver con el tema, obsérvense, a ver cómo se sienten con cambios de humor, porque puede ser un tema hormonal asociado con perimenopausia, con premenopausia, con menopausia o con posmenopausia. El punto es que a las hormonas esta semana hay que prestarle la debida atención. Los varones deberían estar teniendo estados de salud tranquilos, sin embargo, hay que prestar atención a los genitales. Géminis, varones, préstenle atención a sus genitales. Ahora, con la suma sacerdotisa aquí, eso puede estar hablando de recuperación.
recuperación si tienes dolor en el área genital, si te diste un golpe en el área genital o si estás pasando por un proceso de alguna enfermedad de las famosas ETS, tranquilo que vas a salir de eso. El dinero, la estrella. Me gusta la estrella para los que están buscando trabajo, porque esta es una carta que habla de desempeñar una entrevista impecable para quedarte con el puesto, para ser tú el que queda contratado, el que queda elegido en un tema de ofertas laborales. Pero también es una carta que habla de dinero que llega a tu vida, dinero que llega por vías conocidas y desconocidas. También es una carta que habla de un muy buen desempeño laboral esta semana, en donde sobresales porque dijiste algo. Así que por favor, no te calles esta semana. Si tú estás viendo un error en un proceso, si tú estás viendo que hay una manera de hacer las cosas mejores, si tú te diste cuenta de algo y nadie más se dio cuenta, dilo. Dilo porque por ahí puede venir un gran reconocimiento hacia ti y pueden empezar a verte para un posible ascenso. Los emprendedores, hay que trabajar mucho el mercadeo esta semana, conectar mucho con la publicidad, conectar mucho con estrategias de venta. El amor, la luna. La luna es una carta que tiene doble interpretación en temas de amor. Por un lado, los que están en pareja tengan mucho cuidado con las mentiras y con los engaños. No digan mentiras, no engañen esta semana, pueden ser descubiertos o peor aún, a lo mejor esta semana se descubre algo. No lo digo desde un punto de vista dramático, pero sí tienes que estar pendiente porque esta semana puede significar entre las parejas, los solteros también, conocer una verdad necesaria, Pero también la luna está asociada en pareja a salirse de la rutina, a tratar de tener una cita romántica, a tratar de conectar nuevamente desde lo más simple, desde lo íntimo, desde reconectar con los espacios íntimos, de intimar, no solo a nivel de la sexualidad, sino intimar con el besito, la caricia, la película, el abracito, el amapuche. Cenita, una cita. Lo que a ustedes les sirva para intimar esta semana va a estar bien. Los ¿quién viene? Los solteros. Sal a todo lo que te inviten a nivel nocturno. Al cine, al bowling, a la discoteca, al boliche, al cumpleaños del primo, a la obra de teatro, todo lo que pueda hacer actividades nocturnas, aprovecha las invitaciones porque por ahí puede venir una aventura que primero va a ser como medio informal, pero luego agarra tintes de formalidad. Así que vaya. Tienes unas cartas muy bonitas que hablan de liderazgo, de deseos y de merecimiento. Entonces, Géminis, tu anclaje esta semana va a ser tan sencillo como mis deseos se hacen realidad. Por favor, escríbelo en este momento en los comentarios. Siento que no lo están escribiendo tanto y al final de cuentas esto es un ejercicio que les beneficia más a ustedes, ¿no? Todos mis deseos se hacen realidad. Vamos a ver tu arcángel de la semana. Todos mis deseos se hacen realidad. Recuerda darle me gusta al video y por supuesto puedes compartirlo con quien tú quieras. Azrael, este arcángel sale muy poco. Azrael te dice, suelta el pasado, hay más enriquecimiento en el futuro por venir. Suelta y permite. Suelta y permite, Géminis. Deja que las cosas buenas lleguen a ti. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto.